Muy buenos días, ya 10 horas con 8 minutos. Les damos la bienvenida a un nuevo bloque de conversación a través de Radio San Cristóbal. En este caso vamos a conversar con un vocero del área forestal en relación a lo que ha sido un tema contingente, en especial luego de los incendios forestales que tuvieron su paso por Biobío y dejaron varias secuelas. En este caso nos referimos a Juan José Ugarte, presidente de Corma, con quien conversaremos sobre el Plan Nacional de Reforestación planteado luego de la emergencia climática. Juan José, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Radio San Cristóbal. Muy buen día, Jorge, y un saludo muy cordial a todos los auditores de San Cristóbal. Muchas gracias. Empezando de inmediato con lo que es, digamos, materia de información. Primero quería saber, y desde el gremio, cómo ven lo que es este nuevo plan en relación a lo que es una agroforestería sustentable, de acuerdo a lo que ha expresado el mismo ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Y, digamos, entiendo que todo tiene un pro y un contra. Está claro que después de estas emergencias, quizá el modelo requería de un cambio de paradigma. ¿Cómo ven ustedes este nuevo modelo, entendiendo lo bueno y lo malo que esto podría traer? Claro, primero coloquémoslo en contexto, Jorge, es cierto, en la temporada 23-24, perdón, 22-23, aunque ya no debemos hablar de temporada. Tuvimos 7.000 incendios en nuestro país, una cifra alarmante, con las condiciones de propagación que implica el cambio climático. Y recordemos los auditores, que pueden haber 40-45 grados de temperatura y no se provoca el incendio. Las condiciones del cambio climático hacen que avancen los incendios de manera mucho más veloz y generando un daño muchísimo más extenso. Tuvimos recién la visita, Jorge, de dos grupos de expertos, uno de Australia, otro de Estados Unidos, que vinieron a analizar la temporada de incendios en Chile y nos dejaron una advertencia muy severa. En las condiciones de clima, si un incendio se inicia, este incendio va a propagarse 3 veces más veloz y causando 5 veces el daño que provocaba en condiciones climáticas distintas. Entonces, para eso nos hemos preparado técnicamente y ya conversaremos sobre el aspecto de incendio. Pero una vez que ya se ha provocado el daño, resulta urgente en lo ambiental y en lo social volver a reforestar. Si no, hay una pérdida ambiental brutal. Recién vimos con las inundaciones, cuando hay una pendiente sin cobertura vegetacional, sin raíces, sin árboles, sin ramas que detengan el flujo de las aguas. Esto hace que toda la masa vegetal termine en los ríos, embarcando los ríos, provocando aluviones, deslizamientos de tierra. Por lo tanto, este es un tema que no se puede postergar. Y lo que ha planteado el ministro de tener ciertas áreas con agroforestería es particularmente apto para terrenos planos en las cuales se pueda dar esa condición. Pero mayoritariamente, Jorge, nosotros cosa que levantemos la vista y miremos el entorno, la superficie forestal se da en las pendientes y en los cerros, y ahí el de tener una combinación virtuosa entre plantaciones, bosque nativo, protección de cursos de agua, es el nuevo paradigma sobre el cual tenemos que hacer un esfuerzo nacional por volver a forestar. Y estamos en deuda, hay que decirlo. Chile se comprometió a plantar 20.000 hectáreas de nuevos bosques al año y, Jorge, no llevamos ni 600. Tenemos el 3% de las metas comprometidas y esta administración no ha hecho ninguna diferencia con respecto a la anterior de poder enfrentar este desafío como parte de una cruzada nacional. Exactamente, y de hecho, revisando publicaciones de usted mismo como vocero de Corma, también hemos visto que más allá del tema de los incendios anteriormente, la violencia que se da en las zonas forestales, macrozona sur, y de hecho cada vez acercándose más hacia la provincia del Biobío. Antes era un tema ya más de lo que era por ahí por la zona de Temuco, la violencia y los riesgos de las propias zonas forestales, los incendios intencionales que se ocasionaban ahí, los ataques en contra de contratistas forestales, como ha mencionado Coforac, también han sacado la inversión de ese lado y muchas veces podríamos considerar es otro foco de riesgo que podría, digamos, haber frenado la plantación de hectáreas y frenado también el avance de un plan de agroforestería que también apuntara a evitar incendios forestales. Con respecto a lo que es seguridad
en ese plano, ahora pasándonos, digamos, de lo que son los mismos incendios a otros ataques ya intencionales de grupos armados organizados, ¿cuál es quizás lo que está al debe este plan nacional de reforestación y debe un nuevo plan nacional de reforestación, digamos, de alguna manera abordar esta problemática? Sin duda, mira que dramático, Jorge, cuando estamos hablando de una actividad tan noble como la actividad forestal, que genera 300.000 empleos, que genera desarrollo en comunas rurales, que aporta al cambio climático, que podemos reemplazar el plástico por productos renovables. Un orgullo de chileno tener esta vocación forestal y particularmente cuando estamos hablando de la región del Biobío. Y para hablar de aquello tenemos que detenernos sin duda para hablar del tema de seguridad. Primero, no nos olvidemos que el tema de los incendios es materia de seguridad. El mismo ministro de Agricultura, cuando hizo el balance de la temporada, señaló de que en la macrozona sur el 60% de los incendios fueron intencionales. Por lo tanto, hablar de incendios es hablar de seguridad y por lo mismo hemos hecho una coordinación técnica con CONAF, con bomberos, óptima, el de poder coordinar las capacidades humanas, los recursos de las aeronaves, preparación de las helipistas, entrenamientos conjuntos, brigadas nocturnas. O sea, la parte técnica, realmente podemos dar confianza de que hay una preparación singular sobre aquello. Pero imagínate, Canadá, con todos los recursos del país desarrollado, en los últimos incendios tuvieron 15 millones de hectáreas y en Hawái, una isla, más de 100 fallecidos. Por lo tanto, los incendios tenemos que evitar que ocurran. Y en el caso chileno, Jorge, de acuerdo a más de 1.700 incendios investigados por CONAF, 1.700 incendios investigados con CONAF, el 98% es por negligencia e intencionalidad. Y el 2% por causas desconocidas y cero, ningún incendio de causa natural. O sea, siempre en el caso de Chile, más de 1.700 incendios investigados por CONAF, ha estado la mano humana. Por lo tanto, el desarrollar patrullajes ambientales preventivos, el de poder tener detención de actividades que puedan ser riesgosas, en el caso de incendios, manejo de maquinaria que puedan provocar chispas y otros, el de poder restringir la venta de combustible en bidones, de algo en la cual tenemos que prepararnos y anticiparnos para que todas esas variables críticas desde el punto de vista de seguridad eviten que volvamos a tener 7.000 incendios. Jorge, dicho de manera súper responsable, si es que volvemos a tener en estas condiciones de clima, es decir, de propagación, una vez más 7.000 incendios, cuando luego una primavera lluviosa, buenas condiciones en términos de caída de agua, pero esto significa que vamos a tener debajo de los bosques una mucho mayor volumen de maleza seca, más masa combustible. Si volvemos a repetir 7.000 incendios, no va a haber capacidad técnica ni profesional para poder contenerlo. Y por lo mismo tenemos que ir a evitar la ocurrencia de los incendios. Y en eso se han dado muestras de lo útil que significa, por ejemplo, legislar. Se legisló, Jorge, con robo de madera y han caído bandas completas delictuales. Te recordarás el último caso, un cabecilla de una banda que al incautar los computadores y otros donde ellos operaban, se encontraron explosivos y detonadores. El robo de madera financia grupos terroristas que generan el desorden, la anarquía, el del gobierno, la falta de control, para poder seguir operando con ilícitos que alcanzaron el año pasado los 100 millones de dólares. Por lo tanto, legislar sirve y opera. No es algo inútil, es algo que entrega herramientas a la policía, a la fiscalía, y por eso avanzar en ese frente es fundamental. Pero en materia de protección para incendios, el patrullaje climático preventivo, porque los incendios, de alguna manera esas condiciones de propagación, se pueden anticipar. Un aluvión tiene causas naturales. Los incendios, como hemos visto, tienen causas humanas y por lo tanto tenemos que sin duda prevenir. Perfecto. Y por último, y algo sobre lo que se ha referido también la misma Asociación de Contratistas Forestales, ¿hay algo en relacionado al nuevo plan de forestería de esta administración que se relacionaba con la posibilidad
o el tratar de impulsar una forestería a partir de especies nativas chilenas. Se entiende que eso puede, a nivel medioambiental, y se entiende que hay que, luego de estos efectos, quizá dar un poco el brazo a torcer en relación a lo que ha sido la forestación en Chile durante los últimos años, pero también hay que reconocer que no son necesariamente un plan que considere especies nativas de rápido crecimiento, que muchas veces puede no apuntar al mercado por el que Chile a nivel internacional se ha hecho conocido, en especial nosotros siendo una de las capitales forestales. Por lo tanto, ¿cuál es la visión de Corma en relación a un cambio de paradigma, no solamente en cómo se aborda el tema de los incendios, sino también la forestación o la reforestación del país planteada por el gobierno de aquí a las próximas décadas? ¿Es posible y creen que sería apetecible a futuro generar una reforestación a partir de especies nativas? Duda que el futuro nos habla de una combinación de especies. Necesitamos el detener y contar con materia prima para, por ejemplo, abastecer de madera para este déficit de 650.000 viviendas. Necesitamos reemplazar el plástico por productos renovables. Estamos cambiando el poliéster, la manera de vestirnos, por telas a partir de fibras que vienen de los árboles. Y por lo tanto, las especies de rápido crecimiento tienen un futuro muy importante a nivel local y a nivel del planeta. Pero hay que combinar aquello con corredores biológicos, con protección de los cursos de agua, con tener un esquema de plantación a escala de paisaje, con cosechas segmentadas para poder generar entonces unos entornos en los cuales las variables sociales, ambientales y económicas productivas sean compatibles. Y por eso estamos más que dispuestos para poder avanzar en esa dirección. Se habla y nos sentimos representados con un nuevo ciclo forestal, un nuevo ciclo que vaya a atender la demanda del pequeño y mediano productor. Jorge, en Chile los propietarios de bosque son 115.000, 90.000 propietarios de bosque nativo, 25.000 especies introducidas de rápido crecimiento. Por lo tanto, en atender y entender que Chile es un país con vocación forestal, que tenemos que hacer combinación virtuosa de especies, significa que estamos mirando un objetivo de manera común, pero no le hemos colocado motor de partida. Hoy día es solo retórica este plan de reforestación. No ha habido ningún esfuerzo serio, sistemático para atender la demanda de las pymes que miran con desolación que después que el incendio ha arrasado con sus plantaciones de bosque, no hay ninguna ayuda estatal del volumen necesario para poder volver a plantar y volver a activar un sector que genera tanto empleo, tantas condiciones de desarrollo social en las regiones de la zona centro-sur de nuestro país. Perfecto, perfecto. Bueno, Juan José, le agradecemos mucho su compañía. El tiempo de repente siempre son acotados, pero es importante hablar sobre lo que fue los incendios y quizá más importante aún, entendiendo, digamos, que las pérdidas tanto materiales como humanas siempre van a ser más importantes, pero el debate que se dio posterior a esto, sinceramente y claramente ha dejado de qué hablar y seguramente va a ser el caso durante muchos años más, así que muchas gracias por su compañía en Radio San Cristóbal, Juan José. Muy buen día, que tengas excelente semana. Igualmente. Y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en este espacio de conversación. Les recordábamos junto a Juan José Ugarte, presidente de la Corporación de la Madera de Chile, con quien hablábamos sobre el Plan Nacional de Reforestación e Incendios Forestales y el futuro del sector en nuestro país. Les recordamos que van a poder revisar esta entrevista luego en nuestras redes sociales, va a quedar grabada, y estén atentos a lo que también vamos a publicar en Diario La Tribuna en la edición del día de mañana. Que tengan todos una muy buena jornada.